Primero de Reyes, capítulo 19, del versículo 9 al versículo 14. Primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 9 al versículo 14. Cuando lo tienen, pues si lo manejan. Voy a esperar que algunos lo encuentren todavía. Primer libro de Reyes, capítulo 19, empezando en el versículo 9, leemos su palabra. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice así: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Puede tomar su lugar en esta hermosa mañana. Quiero hablarles bajo el tema sal de la cueva. Podríamos hacernos la pregunta primero: ¿qué es una cueva? Física, podemos decir. Normalmente una cueva se define como una cavidad subterránea formada natural o artificialmente. Más de alguna ocasión nosotros tal vez hemos visto o hemos estado personalmente en alguno de esos lugares donde se admira la belleza y la forma en que están escritas. Pero muchas veces también se utiliza para referirse a un lugar donde una persona vive o un lugar para refugiarse. A veces en las Sagradas Escrituras encontramos destinos, pasajes que nos hablan, diferentes distintivos, como los pasajes hablan acerca de las cuevas. Por ejemplo, encontramos en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 30, donde Lot y sus hijos se refugiaron en una cueva después de la destrucción de Sodoma. David también hizo de la cueva de Adulam su primer cuartel general al huir de Saúl, y luego también utilizó otras. Se utilizan también como tumbas en el caso de la cueva de Macpela en el libro de Génesis capítulo 23. Sin embargo, hoy podemos hablar de esas cuevas modernas donde se encuentran en la vida de muchos de nosotros. Esas cuevas que en algunas ocasiones, por motivo de la vida, del destino, podemos decir, algunas ocasiones las cosas no funcionan como nosotros esperamos, y algunas personas se introducen en esas cuevas espirituales, podemos decir, en esas cuevas de refugio, donde piensan que pueden encontrar algún consuelo o pueden librar su vida de algún peligro. Hoy en día la psicología ha hecho grandes cantidades de dinero al sentarse con personas y después de cobrarle $175 por una hora, se dan cuenta que mucha gente, aunque vive normalmente en el aspecto físico, pero espiritualmente o en el aspecto sentimental, muchas personas se encuentran en una cueva en la cual no pueden salir. Algunos han sido afectados desde su niñez y no han podido despegarse o querer salir de esos lugares que los ha venido a atrapar de alguna forma. Y ahí en la oscuridad
de su vida, en la oscuridad psicológica, en la oscuridad de su mente, habitan muchas de esas personas. A veces la vida nos da unos golpes duros que a veces cuesta salir de esos lugares, y algunas personas se introducen, como el caso de Elías. Elías lo conocemos como un gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios. Sin embargo, pasó una etapa en su vida, tuvo, podemos decir, un desbalance psicológico, un momento de depresión, que no pudo él salir de donde se encontraba. Y gracias a Dios por la tecnología podemos darnos cuenta dónde se encontraba él exactamente cuando sufrió este lugar. El desierto está dividido en 3 diferentes lugares. Igualmente, cuando él llega a la cueva donde se encuentra esta historia de las Sagradas Escrituras. En la primera entrada, podemos decir, antes de llegar al desierto donde se encuentra Elías, está la primera de entrada, donde podemos ver que hay ciertos arbustos, algunos árboles. De vez en cuando puede correr un poquito de agua. Luego viene la segunda parte, donde ese desierto se encuentra como una arena y como con piedras. Y luego está el lugar donde se encuentra Elías, donde él caminó hasta adentro, donde ya no hay tierra, simplemente es un lugar muy rocoso. Y debido a las grandes temperaturas que existen en este lugar, se dice que tanto es el calor que alcanza los 150 grados centígrados, y las piedras literalmente se quiebran, se rompen del calor. Ahí se encontraba Elías, en ese lugar más profundo, donde se había apartado completamente de la sociedad, completamente del mundo, se había desconectado de todo lo que existía ser viviente de aquel entonces, porque él entró en un lapso que dijo: de esta no voy a salir, y se introdujo en una cueva. ¿Cuántas veces nosotros también, en alguna parte de nuestra vida, nos encontramos en esas circunstancias, donde quisiéramos desaparecernos tal vez de la sociedad, de la familia, o de desconectarnos completamente e introducirnos a esos lugares en los cuales pensamos que encontramos tal vez un poco de refugio? En nuestro trabajo nos ven, tal vez normalmente hacemos lo que tenemos que hacer, pero al nomás salir, entramos nuevamente a estos lugares que muchas veces nos atrapan a nosotros. La historia de Elías es hermosa e interesante. Un hombre que conocía de Dios, un hombre que había visto el poder de Dios en su vida. Igualmente nosotros tenemos experiencias grandes, sea o no sea creyente, con el hecho de ver el sol nacer allá en el oriente. Podemos decir: ese sol no sale por salir, tiene que haber un creador, tiene que haber algo que sostenga la gravedad, tiene que existir alguien que está controlando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y sin embargo, en los momentos más duros se nos puede olvidar que existe un poderoso Dios que puede sacarnos de esos lugares. En alguna ocasión comentábamos en un estudio que hicimos acerca de las personas que le llamamos nosotros homeless, que no tienen un lugar, una casa donde vivir, donde hicimos algunas entrevistas de personas jóvenes como personas adultas, y notamos un fenómeno extraordinario en la vida de ellos, que muchos de ellos, el 80%, habían decidido entrar en esa cueva. Habían decidido abandonarlo todo y dedicarse a ese estilo de vida por voluntad propia. Algunos habían sido afectados psicológicamente, algunos por la guerra, algunos por enfermedades, algunos por la pérdida de un ser querido o de algo, no lo habían podido superar, y por lo tanto habían entrado en ese tipo de cuevas, ese tipo de oscuridades, ese tipo de lugar donde la gente se desconecta. La próxima vez que veamos a una persona con un letrero, a veces es fácil poder juzgar a una persona y decir: está joven, está fuerte, puede hablar tal vez mejor el idioma que yo, etc. Pero algunos hermanos han sido encadenados en cuevas espirituales, en cuevas en las cuales no pueden salir de donde se encuentran. El Señor nos enseña a través de la Escritura que Dios no nos ha dejado en un momento, ni nos abandonará, ni nos dejará. Por muy grande que sea el problema, Dios tiene la solución para nosotros.
Por muy grande que sea la situación, Dios siempre tiene una salida. Es más, la palabra de Dios nos recuerda que Dios no nos dará una prueba más grande que la que nosotros podamos llevar. Tal vez para algunos es la muerte de un ser querido, es una cueva que no pueden salir. Pero Dios da la seguridad y la paz a través de una búsqueda con Dios. De igual forma como Dios se acercó a Elías y le dijo: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y la respuesta de él fue un desbalance de su vida. Dice: todos han destruido los altares, todos me han abandonado, y encima de eso andan buscando para matarme. Dice que a través de nuestras experiencias sentimos esos derrumbes espirituales en nuestra vida, en las cuales tenemos que tener en nuestro corazón la seguridad y la certeza que todo lo que sucede a nuestro alrededor, acuérdense que el cristiano no fracasa, el cristiano recompensa y tiene experiencias con Dios. Dios permite las cosas en nuestra vida para enseñarnos el poder y la gracia que Dios tiene en nuestra vida. Así es que por muy grande que sea el problema, amada iglesia, no nos metamos en la cueva. No nos introduzcamos ahí, no nos separemos de los demás. No nos digamos: es que no se puede, mi problema no tiene solución, o lo que estoy viviendo no hay esperanza para mí. Al contrario, Dios nos hace la pregunta como se la dijo a Elías, y le dice: Elías, ¿qué haces tú ahí adentro? Y a veces Dios nos hace esas mismas preguntas a nosotros y nos recuerda que Él está al pendiente de cada uno de nosotros y se acuerda que nosotros le pertenecemos a Él. Y que a través de las experiencias que hemos tenido con el Señor, podemos nosotros tener también experiencias nuevas con Dios. Todos pasaremos, hermanos, por valles. Qué bueno fuera que cada uno de los valles Dios no nos permitiera pasar por esos lugares. O en algunas ocasiones, imagínense que todo lo que usted necesite Dios se lo contestara. Entonces dejaría de ser Dios. Dios necesita que nosotros le amemos sobre todas las cosas, aun cuando las cosas no van como nosotros esperemos. Que haya una palabra de alabanza y adoración a Dios en medio de cualquier circunstancia. Si no, venía escuchando un mensaje el otro día donde un pastor dice: aun cuando Dios amaba a Lázaro, lo dejó morir a Lázaro. ¿Por qué lo dejó morir? Porque Él quiere que nosotros, sobre toda circunstancia, reconozcamos la dependencia de Dios. Que aunque no nos conteste como esperamos, Dios sigue siendo Dios en el trono. Y que aunque las cosas no lleguen como nosotros queramos, Dios sigue siendo todavía Dios en su trono. Y por lo tanto, Dios hace lo que Él desea hacer en nuestra vida para que le creamos y nuestra fe crezca todos los días. Y que de alguna forma Dios nos ha dado día tras día, tras día, tras día, con el propósito que entendamos que lo que pasó ayer será una experiencia, pero lo que viene es una bendición de parte de Dios para nuestra vida. ¿Qué haces ahí, Elías? Le hizo la pregunta a Dios. ¿Qué haces ahí en ese lugar? Y él contesta de una manera deprimente: me andan buscando, quieren matarme, han destruido los altares. Pero Dios, en su gracia y misericordia, amada iglesia, siempre ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros. Si uno mira hasta el día de hoy, ¿quién no ha pasado una experiencia? Pero usted hoy es día domingo y se encuentra en la casa de Dios, porque Dios le ha permitido vivir día tras día solamente por su gracia y misericordia. No deje que los problemas lo metan a la cueva. Al contrario, usted aprenda a salir de ahí si el enemigo lo quiere empujar ahí. Aprenda a reconocer la gracia de Dios si el enemigo lo quiere empujar ahí. Aprenda a reconocer que sin Dios no podemos hacer nada si el enemigo lo quiere empujar ahí. Elías andaba huyendo ahí en ese desierto donde no había nada, ni agua, ni árboles, y las piedras literalmente se quebraban por el calor. Ahí se introduce él adentro, pensando: aquí no hay nada, nadie que se acercará a mí.
Pero aún en nuestro sueño Dios nos habla. Aún a través de un canario, cuando nos damos cuenta lo hermoso que cantan, no hilan, no hacen nada y sin embargo Dios se preocupa por ellos. Entonces reconocemos que lo que estamos viviendo es solamente una experiencia para nuestra vida y tarde o temprano Dios nos sacará a la luz y nos dará la oportunidad de poder contar las maravillas de Dios que ha sucedido en nuestra vida. Amén. ¿Usted sabe cuánta gente anda en cuevas todavía hoy en día? Lamentablemente usted ha escuchado las noticias a través de lo que ha sucedido con algunas religiones en las cuales han afectado la vida de muchas personas. Y hoy en día están saliendo a la luz ya personas casadas, ya personas con hijos, y sin embargo han estado en esa cueva por años. Por el daño que se les ha causado, han regresado hacia atrás. Y hoy en día la ley está interviniendo en todos esos casos. Imagina cuánta gente lastimada podemos nosotros conocer todos los días en nuestro trabajo. Si no, haga una encuesta algún día en su compañía y notará que la mayoría más de alguna vez han escuchado de las cosas de Dios. O algunos han escuchado, pero se han apartado, han metido en una cueva, no han querido salir ni superar los problemas. Al contrario, en el lugar de querer superar los problemas, más se han introducido hacia adentro de esas cuevas. Escuché el otro día una jovencita que le había dado una depresión bastante fuerte y no tenía ella forma de salir de este lugar. Y se habían tratado de muchas formas cómo hacerla para ayudar. Había rechazado toda ayuda, al extremo que ella contaba que la depresión había llegado tan fuerte a su vida que tenía una semana completa que no salía de su cuarto. Después de alguna terapia, ella de alguna forma agarró su guitarra, se puso a cantar un canto y a través del canto empezó a sentir una liberación en su vida. A través del canto empezó a sentir que algo estaba saliendo de ella y no dejó de cantar, siguió tocando, siguió cantando hasta que encontró una verdadera libertad a través de ofrecer una alabanza a Dios. A veces nosotros nos podemos quedar ahí, sentirnos tristes o podemos feel sorry for ourselves, como dicen, nos podemos darnos lástima a nosotros mismos ahí y quedamos encerrados en ese lugar. Usted conoce la historia de Michael Phelps, uno de los mejores nadadores que ha tenido la historia en Estados Unidos, casi 26 medallas. Y sin embargo, no sé si ha escuchado la historia que le sucedió, que le pasó a él. Él entró también en un estado de depresión. Estuvo en su casa también por 8 días, no quiso salir de su cuarto, ahí estuvo encerrado. Y cuando él sale ahora y da los anuncios, dice, es cierto, la depresión, las cuevas son ciertas que lo pueden introducir a uno y no hay forma de salir de esos lugares. Elías estaba pasando una de las peores experiencias en su vida, en las cuales iba a marcar la vida para siempre. O se quedaba adicto en ese lugar, o tenía la oportunidad de escuchar la voz de Dios y poder seguir hacia adelante en una jornada. Hoy en día mucha gente trata de salir de las cuevas a través de usando diferentes medicamentos que le dan una falsa esperanza. Hoy en día la industria lo ve a usted solamente como un producto, como sacarle dinero. Hoy en día la industria, usted va y lo que hacen rápido es recetarle medicamentos. Lo que hacen rápido es darle antidepresantes a su vida. Lo que hacen rápido es tratar la manera de ver cómo hacen para crear una industria en la cual lo ponen a usted a prueba. Si la medicina funciona, está bien. Si la medicina no funciona, bueno, lo sentimos, nos fue mal y quedó más todavía encuevado de como llegó anteriormente. Simplemente hacen experimentos con usted y conmigo. A ver cómo usted va a reaccionar con la medicina.
Antes de tomar medicina, hermano, investigue qué medicina le están dando. Métase al internet, ahí está todo. A veces le quieren curar una cosa, pero tiene 20 diferentes cosas que le suceden si usted toma esa pastilla. Entonces tratan de curarlo de un lugar, pero lo enredan en 20 diferentes cosas más. Esta pastilla le cura los dolores de cabeza, pero le puede dar esto, le puede dar aquello, le puede dar aquello. Y empiezan a decirle todos los efectos secundarios que esa pastilla supuestamente le quiere curar. Y en el lugar de ayudarlo, lo involucra más hacia adentro. Y de ahí que muchas personas han caído en esas trampas. Y en lugar de querer poder salir, quedan más atados hacia esas cosas. Yo no estoy en contra de la medicina, no se equivoquen. Dios ha dado sabiduría al ser humano para podernos ayudar. Solamente le digo, investigue bien si usted toma un antidepresante, que usted averigüe bien qué es lo que está tomando. Para que pueda saber que en el lugar de poder salir, no lo introduzca más hacia adentro. La primera etapa es el lugar donde Elías entra. La segunda etapa es donde Dios se le aparece y le hace la pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? La tercera etapa, podemos decir, viene a ser la medicina para su vida. Luego le dice, Elías, sal fuera de ese lugar, sal de esa cueva, sal de donde te encuentras y entonces vas a conocer quién soy yo. La primera experiencia que él tiene, dice que ve que vienen unos relámpagos, unos vientos fuertes, y eso despierta el interés, especialmente en un desierto donde no hay nada. Él solamente está concentrado en lo que está observando y Dios está manifestando su poder hacia su vida. De igual forma a nosotros, amada iglesia, Dios ha hecho lo mismo, ha demostrado su poder con nosotros de muchas formas. Depende de nosotros si verdaderamente queremos escuchar a Dios a través de no como nosotros esperamos, sino como Dios desea manifestarse hacia nosotros. Dios lo hace de diferentes formas con cada uno de nosotros. Para algunos se ha de revelar a través de un sueño, para otros a través de una palabra, para otros a través de un canto, para otros a través de una experiencia, pero no pase la oportunidad, amada iglesia, de que la experiencia de Dios pase enfrente suya y no se dé cuenta porque usted desea o quiere seguir en esa cueva que no puede salir usted. La segunda experiencia que él tiene, dice que vino un terremoto fuerte, sacudió probablemente la cueva donde él se encontraba. Y a veces también Dios nos dice, despierta tú que duermes. A veces Dios nos habla de diferentes formas, porque Él desea no solamente a través de un viento o a través de un terremoto, demostrarnos que Él está al cuidado, aunque el terremoto no haga sentido para nosotros. Pero dígame si no, cuando hay un terremoto la gente se acuerda de Dios. Especialmente en esta temporada, donde se viene anunciando que viene el Big Bang, le llaman, ¿verdad? Donde está la falla de San Andrés, que corre desde Los Ángeles, pasa por mi ciudad en Hayward, y usted no se queda atrás, pasa por San Francisco también, se va para el Sausalito, toda la parte de arriba hasta llegar a Eureka. La famosa falla de San Andrés. Y sin embargo nosotros estamos algunas veces sin ningún pendiente, pero apenas se oye un temblor y todo, Dios mío, ayúdame. Dios usa muchos medios, amada iglesia. Si no es un viento fuerte, puede que sea un terremoto grande y fuerte también, para hacernos reflexionar acerca de que Dios no desea que nosotros continuemos donde nos encontramos, sino que Dios desea que salgamos de esos lugares, que le demos una oportunidad a Dios, para que Dios pueda manifestar su poder, su gracia y su gloria en nuestra vida. Y entonces darnos cuenta que la medicina viene a ser secundaria.
La psicología viene a ser secundaria. El tratamiento médico viene a ser secundario. Porque cuando Dios llega a nuestra vida, hermano, Dios derriba todas esas cosas. Y entonces nos da la oportunidad de conocerle. Que ni la medicina pudo curarnos por años que la tomamos, pero Dios en un segundo nos saca de esa cueva. Nos saca de esos lugares. Tantas experiencias que nosotros hemos vivido. Hay tantos lugares que nosotros hemos andado. Años atrás, una hermana llegó a la iglesia llamada Mónica, le digo su nombre porque no la conoce. Y me acuerdo que ella llegó con el problema del alcoholismo y la drogadicción. Y la pregunta era, ¿por qué toma, Mónica? Why you drink, Mónica? Me acuerdo que me dijo la respuesta es porque de niña me abandonaron. Los padres que tenían que haberme cuidado me abandonaron. Me tiraron a la calle prácticamente a los 15, 16 años de edad. Yo tuve que agarrar camino. Dijo, y entonces no me di cuenta que entré en una depresión donde sentí que nadie me quería. Y esa cueva me abrazó y me hizo sentir que nadie en este mundo se preocupaba por mí. Por eso me uní a las pandillas, por eso empecé a hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque yo sentía que nadie me amaba hasta que llegué a la iglesia y un día escuché el mensaje del amor y de la gracia de Jesucristo, que tanto me había amado, que había muerto en una cruz del Calvario por mí. Entonces reconocí que si no tomaba esa decisión fuerte en mi vida iba a seguir hacia lo más bajo, hacia lo más profundo, que quién sabe cuál hubiera sido el destino que me esperaba. Pero ahí en un segundo, como llegué tomada y como llegué bajo las influencias de las drogas, Dios me libertó en ese momento y me dio la oportunidad de poder recapacitar y reconocer. Y ahora, decía ella, fuimos compañeros de escuela, ahora le reconozco y me doy cuenta que el poder de Dios es tan grande que puede sacar a cualquiera de cualquier cueva que se encuentre. Dios le habló por una tercera vez. A veces ni los vientos ni los terremotos podrán tal vez cambiar nuestro destino. Pues Dios usa diferentes métodos también. Dice que vino un aire apacible, algo sencillo, como un viento que a veces necesitamos que nos abrace, como un viento que a veces necesitamos sentir seguridad, como un viento que a veces esperamos que Dios se mueva, se manifieste en nuestras vidas, como un viento que a veces nos hace sentir que Dios está tan cerca de nosotros, como ese viento que nos ayuda a poder superar cualquier cosa. Y entonces Elías comprendió que ahí estaba la misma presencia de Dios. Y Dios le dice a Elías, Elías, sal fuera, sal fuera. Y cuando él se da cuenta de cómo Dios se está moviendo, lo que Dios está haciendo en su vida, entonces ahora comprende que verdaderamente Dios tiene poder para sacar a cualquier persona de cualquier lugar que se encuentre y como se encuentre, y Dios siempre tendrá la solución para nuestros problemas. Todos hemos andado en alguna cueva más de alguna ocasión. Todos hemos pasado en una circunstancia tal vez muy dura para nuestra vida. Más de alguna ocasión hemos pensado no hay solución para esto. Y a veces quisiéramos introducirnos a esos lugares y quedar ahí permanentes sin que nadie nos moleste ni nos saque. A veces la gente quiere extender su mano hacia nosotros y rechazamos nosotros violentamente a aquellos que tienen buena intención para ayudarnos. Pensamos que el fin del mundo ha llegado frente a alguna circunstancia, pero Dios nos recuerda todavía que Él tiene la última palabra y el poder para podernos sacar y liberarnos y poder experimentar por primera vez en nosotros y ver una vida completamente diferente. Pero nosotros tenemos la opción: o nos quedamos en ese lugar por meses, por años, o le decimos al Señor, ayúdame a salir de esa cueva, ayúdame a salir de esa circunstancia, ayúdame a salir de ese problema que pienso que no hay solución.
Usted se lo pone en las manos de Dios y deje que Dios obre como Él desea hacerlo. No como usted quiera. Dele la oportunidad a Él y usted verá lo que Dios empezará a hacer en su vida. Usted empezará a ver cambios en su vida. No como usted los espera, pero como Dios desea los cambios en su vida. Usted verá una nueva actitud en su vida. No como la actitud que usted espera, pero Dios empezará a moldear todo su sistema, todo su ser. Y lentamente usted verá unos días, meses después y dirá: ¿dónde me encontraba antes y dónde me encuentro hoy? Y todo es por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Esos vientos hermosos que nos visitan a todos, más de alguna ocasión hemos sentido esos vientos que han llegado a nuestra vida, tal vez a través de un hermano o una hermana, tal vez a través de lo que no nos esperábamos que pudiera llegar. Sin embargo, llega por gracia y misericordia de Dios, porque Él desea en nosotros que no nos quedemos ahí, que no nos sintamos solos, que no nos sintamos abandonados, que no nos sintamos desamparados, sino que Él promete estar siempre con nosotros y sacarnos hacia adelante de los diferentes lugares donde nosotros nos encontremos. Ahora, después que le hace la pregunta, no le dijo: Dios, ¿dónde estás? Tampoco le dijo a Elías: ¿qué haces ahí? Sino que le dice: ¿qué haces aquí, Elías, en este lugar? Un hombre que, como muchos de nosotros le repetían, hemos tenido experiencias con Dios. Hemos conocido a Dios. Nos hemos dado cuenta de su gracia, de muchas formas. Hemos visto cómo Dios compone alguna situación en nuestra vida, cómo Dios provee alguna medicina, cómo Dios provee la salud para nosotros, cómo Dios se manifiesta en nuestro trabajo, cómo Dios incluso se manifiesta hasta en inmigración, cómo Dios se mueve de diferentes formas para demostrarnos el poder y la gracia en nosotros, para hacernos entender que con Dios todas las cosas son posibles, si tan solo le creemos y le damos una oportunidad a Dios. ¿Cuánta gente sigue todavía allá afuera, atados a diferentes cosas, sumergidos en esas cuevas de las cuales no han podido salir? Pero sin embargo nosotros somos las únicas personas portables del amor y de la gracia de Dios, que Dios nos usa como instrumentos también para poder ayudar a aquellos que tal vez de alguna forma están sufriendo lo que nosotros en alguna ocasión también nosotros sufrimos. Dios le recuerda a Elías, y usted se da cuenta, la historia es increíble. Él repite 2 veces la misma cosa. Elías, ¿qué haces aquí? En el principio del pasaje le hace la pregunta. Al final del pasaje le hace la misma pregunta y Elías contesta la misma cosa. A veces así somos nosotros. A veces Dios nos habla y decimos: es que sí quiero, pero no quiero salir de aquí. Eso lo conoce así en psicología. Dice: es que me gusta estar aquí en esta cueva. Pero Elías, ¿qué haces aquí? Lea la primera parte, lea la última parte y usted se da cuenta que pareciera coger la misma historia que se vuelve a repetir otra vez. Y nosotros a veces sabemos que estamos en la cueva, pero no queremos salir de ahí. Nos sentimos a gusto ahí. Queremos sentirnos tal vez sumergidos en ese lugar. No queremos conocer o tener otra experiencia. No queremos darle la oportunidad a Dios. No queremos nada de eso y por lo tanto nosotros decidimos sumergirnos en esos lugares. Algunos de niños, como le digo, han sido afectados, llegan a su adolescencia y siguen encuevados y no nos damos cuenta. Logran salir hacia adelante, llegan a los 30 años y siguen todavía en el mismo lugar. Algunos ya después de tantos años de edad se dan cuenta y se dan por vencidos, pero en algunos casos hemos desperdiciado mucho tiempo que pudimos haber gozado, haber tenido experiencias hermosas en la casa de Dios. Sin embargo, nos aferramos
como Elías. Elías decidió quedarse ahí adentro. 2 veces la misma historia. ¿Por qué? Porque ya se sentía conforme, ya se sentía a gusto, ya no quería salir y tener una nueva experiencia con Dios. Amada iglesia, si usted ha entrado en una cueva, es hora que salga y note la experiencia tan hermosa que es conocer a Dios. Note la experiencia tan increíble que es poderle servir al Señor con alegría. Poderle conocer a Dios y conocer su voluntad en nuestra vida. A veces Dios por su gracia nos usa y nos da experiencias nuevas. Pero en algunas ocasiones nosotros hemos decidido cerrar la puerta y Dios nos recuerda una vez más, amada iglesia, salga de ese lugar donde está. Ponga sus pies en esta noche.